Bueno, buenas tardes a la audiencia y a las personas que van a intervenir en esta tertulia. Por segundo año consecutivo, la Radio Republicana, que se emite desde la localidad sevillana de Utrera, quiere hacer un homenaje al pueblo cubano en una de sus fechas claves, el 26 de julio. Pero los acontecimientos vividos en la isla durante la última semana nos obligan a dedicarle también parte de nuestro tiempo de emisión. Tal como nos pide la canción que ha abierto este espacio, Conozca Cuba, desde Radio Republicana lo vamos a intentar. Yo soy María Corpa, miembro de la Asociación Radio Republicana, y voy a moderar esta tertulia en la que vamos a intentar conocer Cuba, o al menos una Cuba diferente de la que nos ofrecen los más media controlados por el capitalismo. Como el tiempo del que disponemos está medido, les voy a presentar a todos los tertulianos y luego ya tendremos tiempo de escucharlos. Así, el primer tertuliano que les quiero presentar es a Miguel Ángel Bustamante, diputado por Sevilla al Congreso de los Diputados por la coalición Unidas Podemos. Como representantes de la Andalucía Solidaria con Cuba, podremos escuchar a Dani García, miembro de la Sociedad Cultural Cubano-Andaluza José Martí, y a Mari Carmen Maguilla, de la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba. Además de los andaluces que componen la tertulia, hoy tenemos la suerte de contar con dos cubanas que residen entre nosotros. Una de ellas es Danicelis Vidabut, miembro de la Asociación de Cubanos residentes en Andalucía, Tocororo. Por cierto que Tocororo es el nombre de una ave endémica de Cuba y que se considera la ave nacional por lucir entre su plumaje los tres colores de la bandera republicana. Y la otra es Eleonora Villa Juárez, miembro de la Asociación de Amistad y Cooperación con Cuba, La Gran Piedra de Granada. Un nombre, el de la Gran Piedra, que nos transporta a la parte más oriental de la isla, Santiago de Cuba. La última tertuliana que me queda por presentar es a Ketty Castillo. La he dejado para el final porque además de ser antigua compañera en Canal Sur y amiga, es de confianza, y Ketty tiene el honor además de tener doble nacionalidad, española y cubana, por lo que la podía haber presentado junto a alguno de los dos grupos en los que he dividido las presentaciones. Ketty, además de periodista que fue en Canal Sur Radio, es también escritora de unos cuantos libros que recomiendo que buscan y lean. Pero hoy les voy a mencionar dos de ellos que tienen que ver directamente con el tema que nos trae entre manos. El primero se publicó en 2015 y tiene el sugestivo título de Me voy para Cuba. Es una guía sui generis para visitar el bello país caribeño. El segundo lleva por título Viviendo en Cuba y es de 2017. Y de verdad que desde aquí les animo a su lectura. Ya empezaba diciendo que el tiempo que tenemos es limitado y que además debemos aprovechar esta tertulia para hablar de la situación actual por la que atraviesa la isla desde hace más de una semana. Así que hemos planteado dividir el tiempo en tres bloques. El primero, el significado del 26 de julio en Cuba. El segundo, la actualidad de la situación de la isla hoy en día. Y el tercero y último, el movimiento de solidaridad con Cuba. Para empezar con el primer bloque, me voy a aprovechar de la faceta periodística y de su trabajo en la radio para que sea Ketty la primera en intervenir. Nadie como ella puede saber lo que es el tiempo en antena y por eso le voy a pedir que nos pongan antecedentes históricos de lo que fue el movimiento 26 de julio. Buenas tardes, Ketty. El micrófono es todo tuyo para que nos sitúes. Muchas gracias, María. Un placer estar con tantos amigos que defienden las verdades de la Revolución Cubana. Y tengo que hacerte una precisión, María, que es que no tengo doble nacionalidad. Estoy en ello, pero de momento lo que tengo es permiso de residencia permanente en Cuba, pero no la doble nacionalidad. Pero bueno, dicho esto, pues como tú dices que el tiempo apremia, vamos a entrar en materia. Como casi todo el mundo sabe, Fulgencio Batista fue un dictador cubano que después de haber estado entre el año 1940 y 1944 en el poder por unas elecciones súper fraudulentas, llegó de nuevo al poder mediante un golpe de Estado que dio el 10 de marzo de 1952 contra el gobierno de Carlos Prioso Carràs. Su intención era evitar
que ganara las elecciones que estaban previstas para ese mismo año el partido ortodoxo, que según todos los indicios tenía muy buenas perspectivas de ganar las elecciones. El partido ortodoxo era un partido ni mucho menos comunista ni socialista en aquel momento, pero bueno, abogaba por la justicia social, la reforma agraria, la nacionalización de los medios de producción de Cuba, estaba emprendiendo una batalla contra la corrupción, en fin, estaba por la nacionalización de las grandes empresas de Cuba que estaban en manos extranjeras. Y entonces Batista lo que hizo fue eliminar la posibilidad de que llegara al poder el partido ortodoxo mediante este golpe de Estado. Entonces, Fidel Castro, un joven abogado, me imagino que os suena el nombre, pues que pertenecía al partido ortodoxo, militaba en el partido ortodoxo, presentó una demanda contra el golpista ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Esa demanda no surtió ningún efecto y entonces los jóvenes, las juventudes del partido ortodoxo decidieron pasar a la acción, es decir, organizar un movimiento armado para luchar contra la dictadura. Estuvieron preparando la primera acción durante muchos meses en el oriente de Cuba, en una granja que se llama Granjita, se la conoce como la Granjita Siboney. Ahí se reunían para preparar lo que sería el pistoletazo de salida de la lucha armada, que fue el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que era la segunda fortaleza militar más importante del país. El motivo de haber elegido Santiago de Cuba y la fecha del 26 de julio era porque Santiago se encontraba inmersa en los festejos de carnavales. Entonces pensaron que era la distracción que podía haber por los festejos de carnaval era un momento idóneo para hacer ese asalto al cuartel. Aparte de que Santiago, por las características geográficas que tiene, que está en la otra punta del país, la otra punta de La Habana, en el oriente del país, las montañas, rodeado de agua, etcétera, pues hacía más probable que no contaran los golpistas con el apoyo de tropas de otros lugares de La Habana. Entonces, se dividieron los 135 asaltantes al cuartel, se dividieron en 3 grupos. Uno de ellos estaba comandado por Fidel Castro, el otro estaba comandado por Abel Santamaría y el tercero en el que estaba Raúl Castro. El asalto se inició a las 5 de la mañana del 26 de julio de 1953. Duró 3 horas, porque fue una lucha encarnizada, como os podéis imaginar, 135 combatientes contra apenas armados contra todo el ejército de Batista. Entonces no prosperó el asalto. Muchos de los asaltantes fueron torturados y una vez depuestas las armas, incluso fueron asesinados por los soldados y otros fueron detenidos, entre ellos estaba Raúl Castro y Fidel Castro. A raíz de eso, bueno, se les abre un juicio y ahí es donde Fidel Castro, en su alegato de defensa, dice la famosa frase de "la historia me absolverá", que después recogió en todo un alegato que se convirtió pues en su cabeza de batalla para luchar contra la dictadura y para lograr el triunfo de la revolución. Inspirados estaban, por supuesto, tengo que decirlo, en el apóstol de la independencia, que fue José Martí. Al final, a los combatientes que lograron sobrevivir fueron encarcelados, se pegaron en prisión hasta mayo de 1955. Fidel y los que fueron liberados se exiliaron en México para preparar la llegada, la vuelta al país, pero ya con un movimiento más organizado. A ese movimiento, por el día del asalto, le llamaron 26 de julio. El movimiento se conoce como 26 de julio. Cuando se reunieron en México, decidieron organizar una expedición para iniciar la guerrilla, y ahí fue cuando, en el año 56, el yate Granma sale de México con un grupo de expedicionarios, de guerrilleros,
que desembarcan en las costas orientales de Cuba para iniciar la guerrilla que acabaría con la dictadura de Batista, como todo el mundo sabe, el 1 de enero de 1959 y proclamando la Revolución Cubana. Esos son los antecedentes históricos, así resumidos lo más que he podido. María. Muchísimas gracias, Ketty, por compartir con todos nosotros tus conocimientos. Y ahora, aprovechando que tenemos a Danicelia, una oriunda cubana con nosotros, le vamos a proponer que nos cuente a la audiencia qué significa para una cubana, en este caso, esta fecha tan simbólica y cómo se vive este día en la isla. Danicelia, cuando quiera. Danicelia, abre el micro. Sí, ya estaba con acción retardada. ¿Se me escucha ya? Hola, buenas tardes. Bueno, qué decirte, soy santiaguera, así que es fácil de resumir. Bueno, este claramente es aparte de ser un día festivo en la isla, que coincide con los carnavales en Santiago de Cuba, siempre ha sido un día histórico porque suele ser el día de los discursos del comandante muy largo, como ya nos tenía acostumbrados, ¿no? Entonces, la verdad que es un día muy significativo en la historia de Cuba y muy significativo en la cultura popular del pueblo santiaguero sobre todo, ¿no? Es un día de reafirmación de la revolución, de reafirmación al apoyo a la revolución y a la lucha de Fidel y Raúl y los demás comandantes que lucharon por llevar a cabo la revolución cubana. Y la verdad que es un día que se vive, e incluso desde el extranjero, a los cubanos que somos cubanos revolucionarios, se viven con mucha importancia y tiene un gran significado, creo yo, que tiene y tendrá por muchos años un gran significado en la vida política de Cuba y de los cubanos. Bueno, pues muchas gracias, Danicel, y nada, a disfrutar del 26 de julio y a festejarlo, aunque sea desde aquí, desde Andalucía. Por supuesto que también queremos conocer, queremos saber cómo percibimos nosotros, los que vivimos fuera de la isla, esta fecha que se ha convertido en mítica para toda para la historia universal, y para ello invitamos a Dani García a que nos ilustre. Cuando quieras, Dani, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Nosotros lo celebramos también como una festividad propia y te explico por qué. Entendemos que el 26 de julio trasciende la conmemoración del hecho histórico de los asaltos al cuartel de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Cuba, que también conmemora eso. Pero además de eso, el día es el día de la rebeldía o de la rebeldía nacional. Por lo tanto, festeja, conmemora, apoya un determinado valor que del pueblo cubano, tan importante como es la rebeldía y tan inusual, ¿no?, que se celebre por un país de manera oficial la rebeldía. La rebeldía, que es un valor, un concepto que tiene dos pasos o dos fases, digamos. Una primera, que supone la toma de conciencia personal, individual, de que algo no va bien, de que algo no funciona, de que algo no es correcto en tu país, en tu sistema, en el status quo, en tu alrededor. Y una segunda parte de tomar partido, de accionar, de tomar medidas, de no estar conforme con eso y actuar sobre esa realidad para cambiarla, rebelarte contra ella. Eso es la rebeldía. Y estas dos partes, yo veo ya a Miguel Ángel, que tiene mi escuela, muy atento. A muchos nos suena a ese decálogo, a esa guía de acción que Carlos Marx daba en el Manifiesto Comunista de extensión de la conciencia de clase, toma del poder político. Pues precisamente eso, una primera fase o parte en lo que se toma conciencia de que algo no está bien y una segunda parte en la que se actúa contra esa realidad. Eso es precisamente lo que se buscaba, y por eso es el Día de la Rebeldía, con el asalto a estos cuarteles. Se buscaba el despertar del pueblo, la toma de conciencia de que
que la situación de subjugación y opresión que vivían bajo esta dictadura, y precisamente por eso se ataca el cuartel de Moncada en Santiago, que no solamente era un cuartel, una fortaleza, sino que era el centro de represión y tortura de esa dictadura contra el pueblo de Santiago. De hecho, las consecuencias del asalto están ahí. De los 70 jóvenes rebeldes que mueren en esa acción, solo 8 caen en combate. El resto son asesinados posteriormente, algunos después de ser torturados salvajemente, ¿no? Y una vez que triunfa la revolución, ese cuartel se convierte en una escuela, para que veamos, ¿no?, la lógica revolucionaria en ese sentido. Y por eso, en la noche previa al asalto, está escrito que el joven poeta Raúl Gómez da unas palabras en las que él viene a decir que la acción, que es muy osada, son 170 rebeldes contra 1000 soldados que hay atrincherados, acuartelados ahí, es muy osada, pero que ganen o pierdan, han ganado, porque incluso siendo derrotados, el pueblo cubano se levantará, tomará la bandera y ya la revolución será impalable, ¿no? El triunfo de la soberanía, la conquista de la soberanía, la culminación de la obra de Martí, que tiene mucho que ver en todo esto, llegará a buen puerto en una fecha muy, muy importante, porque esa acción se da en el 53, justo 100 años después del nacimiento de José Martí, ¿no?, el apóstol que inició teóricamente y luego en su lucha la independencia de Cuba. De hecho, los jóvenes que se lanzan contra el cuartel de Moncada se llaman a sí mismos Generación del Centenario por eso mismo, ¿no?, porque se cumplen 100 años del nacimiento de Martí. Por lo tanto, este valor tan importante que es la rebeldía, nosotros aquí como andaluces también lo reivindicamos como propio, como necesario, lo festejamos y acompañamos al pueblo de Cuba en esa rebeldía, en esa necesaria toma de conciencia de que algo no está bien, que es algo muy, muy importante. Pocas personas como Martí se han acercado a definir un concepto tan difícil de definir y tan complejo como es lo correcto, lo bueno, el bien. Y es elemental, es fundamental para el desarrollo colectivo y de una sociedad y de un pueblo, ¿no? Entonces, acompañamos a Cuba en esa celebración del Día de la Rebeldía y apostamos por la rebeldía como un valor necesario para el desarrollo de nuestra sociedad también. Miguel Ángel, ¿tienes tú algo que añadir a las palabras de Dani García sobre cómo vivimos los andaluces el 26 de julio? Sí, yo creo que el movimiento de solidaridad con Cuba y la afinidad con la Revolución Cubana siempre ha sido muy importante en el conjunto de Andalucía. Entiendo que para los que defendemos la Revolución Cubana es una fecha fundamental y bueno, a partir de ahí tiene distintas interpretaciones y también tenemos que hacer pedagogía de lo que significó el movimiento 26 de julio en Cuba, lo que significó el asalto al cuartel Moncada como fecha clave, fecha inicial del proceso revolucionario que culmina con la derrota de Batista en enero del 59 y después de todas las dificultades que tiene la revolución para poder construir el socialismo y para defender la soberanía frente al imperialismo norteamericano que está escasamente a 90 millas. En ese sentido yo creo que decía Dani que los revolucionarios cubanos fueron osados al hacer aquella acción de asalto al cuartel Moncada. Creo incluso que fueron aún más osados en la posterior aventura que definía Ketty de la llegada a Cuba nuevamente desde México a través del yate del Granma, donde creo recordar que había 84 revolucionarios, jóvenes revolucionarios, y se enfrentaban a un ejército de 50.000 hombres que estaban en manos de la dictadura de Batista, ¿no? Y esos 84 que además sufren un contratiempo cuando desembarcan en Cuba, quedan 14 y forman un foco guerrillero entre Raúl Castro, Che Guevara y Fidel Castro. Consiguen a través de la lucha guerrillera derrocar una dictadura y
hacer triunfar una gran revolución antiimperialista enfrente del imperio, ¿no? No fue una revolución de las del siglo XX, como fue la Revolución Soviética, fue una revolución de base obrera en el seno de las contradicciones del capitalismo a partir de la Primera Guerra Mundial, sino que es una revolución antiimperialista que después genera contradicciones en el propio movimiento, porque en el movimiento había sectores que abogaban fundamentalmente lo que se denominó los llanos, que abogaban por la instauración de una democracia liberal burguesa, y ahí Cuba se convierte, a partir del triunfo de la revolución y de la acción revolucionaria del movimiento 26 de julio, en un foco, en una luz para el conjunto de los movimientos antiimperialistas que después triunfan por distintas vías también, como cantaba Carlos Puebla, durante el siglo XX y están triunfando aún en el siglo XXI, y un faro también para el conjunto de la izquierda en el mundo y también en Europa. No hemos visto el ejemplo de Cuba y supongo que ahora tendremos tiempo de hablarlo, que en plena pandemia ha sido capaz de enviar médicos y de salvar vidas también en el corazón de Europa, ¿no? Que es la región con un producto, y hablo en términos de Unión Europea, un producto interior bruto más grande del planeta. Y a pesar de eso, pues Cuba, después de más de 60 años de revolución, sigue dando ejemplos de humanidad, de socialismo y de que otro mundo es posible. Y eso tiene su origen en el 26 de julio del 53 y por eso también lo celebramos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya veo que no solo Ketty, sino que por parte española estáis muy puestos en la historia cubana. Efectivamente, vamos a hablar ahora después de la pandemia y de lo que ha supuesto, además del bloqueo, lo que ha supuesto la pandemia en la isla y para la vida de los cubanos. Con tus palabras vamos a terminar el primer bloque que nos habíamos propuesto y vamos a hacer una pequeñita pausa musical, no comercial, musical. Bueno, aunque ahora después hablaremos de la resolución de la ONU, le pregunto a Miguel Ángel si podemos poner el énfasis en el bloqueo para explicar lo que está sucediendo en la isla en las últimas semanas. Miguel Ángel, cuando quiera, el micrófono es tuyo. Sí, el pueblo cubano lleva décadas resistiendo al bloqueo, pero es evidente que el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que sufre el pueblo cubano impide obviamente el desarrollo de la economía y por tanto la mejora de las condiciones materiales de vida del pueblo. Además, al bloqueo se le suma una pandemia que eso es internacional y que, bueno, como bien dices, ahora hablaremos, y se le suma también las medidas que aplicó la administración Trump, que no hay que olvidar que fueron 243 medidas que se suman al bloqueo económico, comercial y financiero y que han sido muy efectivas a la hora de cortar canales y golpear el suministro energético en la isla, en un marco donde Cuba pues estaba, digamos, acostumbrada a vivir durante décadas con un bloqueo criminal. Y estas medidas exacerban aún más el criminal bloqueo que no tiene justificación en el derecho internacional y que solo busca ahogar a un pueblo que, como decía en la intervención anterior, es una luz para el conjunto de la humanidad porque demuestra materialmente, no en la teoría, que otro mundo es posible y que se puede poner la economía y la riqueza de un país al servicio del pueblo. Y en ese sentido es evidente que el bloqueo sí afecta y que Cuba sin bloqueo todos y todas sabemos que tendría un desarrollo superior, muy superior al que tiene. Y sería, si ahora es un ejemplo, pues sin bloqueo seguramente muchos países de América Latina y de la humanidad serían socialistas como Cuba, porque eso sería imparable. Gracias, Miguel Ángel. También tenéis los demás la posibilidad de intervenir para opinar sobre si
penséis vosotros que el endurecimiento del bloqueo está detrás de las últimas manifestaciones que ha habido en la isla, y si tenéis algunos datos que contrasten la información que, como antes decía, los más media capitalistas pues nos están bombardeando continuamente. Cuando queráis me levantáis o abrís, levantáis el dedo, le voy a pasar la palabra a Ketty Castello y luego pues ya está. Cuando vosotras queráis intervenir, los demás, nada más que decirlo. Ketty, cuando... Bueno, sin duda alguna, el 90% de los problemas, el 90 al 95% de los problemas que tiene Cuba son derivados de 6 décadas de bloqueo. No olvidemos que es el bloqueo más largo de la historia de este planeta. A un pequeño país que ha decidido abrir su propio camino diferente al del capitalismo. ¿Hasta qué punto el bloqueo condiciona la vida de los cubanos? Bueno, Daniceli está ahí y podrá ahondar después en ello, pero es alucinante. Yo he estado viviendo en Cuba, yo paso largas temporadas en Cuba a lo largo del año. Como ya he dicho antes, tengo permiso de residencia permanente allí, por lo tanto, cuando yo voy a Cuba no voy como una turista, voy como una cubana más, y sé las penurias que pasa el pueblo cubano a consecuencia del bloqueo. Y como decía Miguel Ángel, son 243, el ya cruel, inhumano, criminal bloqueo que está en vigor desde hace 6 décadas, se ha incrementado durante la etapa del psicópata Trump en la Casa Blanca. Han sido 243 medidas que han supuesto que Cuba no pueda tener transacciones financieras, porque ha multado a entidades financieras que tenían operaciones con Cuba. Ha impedido que lleguen barcos con petróleo, pero es que en plena pandemia ha impedido que lleguen barcos con material sanitario como respiradores para tratar la enfermedad. ¿Se puede ser más psicópata? ¿Se puede ser más inhumano? ¿De qué derechos humanos me hablan cuando están coartando los derechos, el principal derecho humano de un país, que es el de atender sanitariamente a su población? Se han tenido que destinar durante la pandemia los escasos recursos alimentarios porque Cuba se ha quedado sin turismo. Imaginaros lo que ha supuesto aquí la pandemia, que nos hemos quedado sin turismo. Lo que ha supuesto en España, en un país desarrollado que ha tenido el apoyo de Europa. Pues traslada eso a un pequeño país con escasos recursos y bloqueado desde hace 60 años, que se ha quedado sin una de sus principales fuentes de financiación, que es el turismo, y que ha tenido que destinar sus recursos, sus escasos recursos, a atender a su población, a dar alimento a los pacientes infectados, a los que estaban en aislamiento. En fin, ha tenido que hacer un esfuerzo titánico, ha tenido que abrir 20 y pico laboratorios para procesar las pruebas PCR. Ha desarrollado 5 vacunas en un tiempo récord. Entonces, hay malestar en la población, sí, pero mira, hay un detalle que es muy curioso. Qué casualidad que cuando las vacunas, 2 vacunas de las 5 que está desarrollando Cuba, cuando 12 vacunas se empiezan a aplicar con éxito y varios países empiezan a hacer pedidos a Cuba para comprar esas vacunas, lo cual podría ser un balón de oxígeno tremendo para Cuba, el poder vender esas vacunas que ya Venezuela, Irán se las ha pedido. Qué casualidad cuando en algunos medios estadounidenses se empieza a exigir a Biden que levante como mínimo las medidas impuestas durante la época de Trump para acrecentar el bloqueo, porque a fecha de hoy Biden no ha levantado ni una de esas medidas que su antecesor puso en marcha. Cuando se empiezan a levantar voces en el propio Estados Unidos pidiendo el levantamiento de esas sanciones y el levantamiento del bloqueo y un acercamiento y un diálogo con Cuba, qué casualidad que se producen estas manifestaciones de la semana pasada. ¿Creéis en las casualidades? Yo no. Ha habido un caldo de cultivo que han aprovechado desde el exterior los enemigos de la revolución, el descontento de la gente que está muy agotada,
que lleva soportando el bloqueo 6 décadas, con un recrudecimiento horroroso en los últimos 4 años de la era Trump, con una pandemia, ha aprovechado ese caldo de cultivo para incentivar la pandemia. ¿Hay algo más despreciable que eso? Que provocar un conflicto social en mitad de una pandemia a un país sitiado por su poderoso vecino del norte. Muchas gracias, Ketty. Aunque íbamos a detenernos ahora después en la pandemia, pero veo que la pandemia la tenemos todos en la cabeza. Así que si los demás quieren intervenir, o bien para la relación del bloqueo y la revuelta o las manifestaciones que ha habido en los últimos días, o bien para hablar de la pandemia, bueno, nos han pedido la palabra Dani Celi y Daniel. No es cuestión de caballerosidad, pero se la voy a dar a Dani Celi primero, ¿vale? Venga, cuando quieras, Dani Celi, abre el micro. Sí, mira, hablando del bloqueo, es que es imposible hablar de la crisis económica en Cuba o lo mínimo que sucede en Cuba sin mencionar ante el bloqueo. Hasta cuando un niño coge un lápiz para escribir en la escuela y aprender y una libreta, tenemos que hablar del bloqueo. Cuando una madre sale a prepararle a su hijo la merienda para que lleve a la escuela, es que tenemos que hablar del bloqueo porque lo afecta a todo en la vida cotidiana del cubano. ¿Qué pasa? Son 60 años. Entonces, cuando las personas, una madre, un padre, mi sensación, ¿no?, como cubana y que vivía además esa crisis de los 90 cuando se recrudeció el bloqueo y tal, no es fácil tener que darle una respuesta a tu hijo cuando te pide algo, te pide comida, cosas tan básicas del día a día, ¿no? Y 60 años respondiendo, no tengo, esto está malo. Es verdad que las personas se agotan, pero si a eso es inevitable en estos momentos no hablar de las consecuencias del bloqueo sin mencionar la pandemia, así que lo siento, pero es un poco inevitable, ¿no? A eso le suma a lo que aquí se le llama agotamiento pandémico, pues claro, la gente, y a una incitación a salir a la calle, al odio, desde grupos que están pagados, que se ha demostrado que cobran, y de hecho tengo pruebas físicas de conversaciones. Si le das un golpe a un niño y que aparezca con marca como que fue la policía, se te pagan 200. Si le pegas a un policía, se pagan 100 tanto. Vamos, que no es que no lo estemos inventando, que yo lo he vivido, que lo he visto de familiares míos que se le ha hecho ese ofrecimiento desde fuera. Entonces, un pequeño grupo que vive en Miami desde su comodidad, que siempre se han mantenido callados ante lo terrible que es ese bloqueo económico a la población cubana, porque yo siempre me gusta hacer el énfasis y marcar muy bien, bloqueo al pueblo cubano, porque si tú le impides que llegue un respirador para salvar vidas, estás bloqueando al pueblo. Si tú impides que la vacuna que cura el cáncer no se le venda a Cuba y va a salvar y mueren niños por culpa de eso, estás haciendo daño al pueblo cubano. Entonces, claro, súmale el agotamiento pandémico, como se le ha definido, la palabra que... Súmale 60 años de bloqueo, de escasez, de corte de luz, de pasar trabajo con el transporte. Eso físicamente tiene una consecuencia, pero mentalmente es que es muy agotador. Es muy difícil. Eso no se puede llegar a imaginar si no se vive. Hay que vivirlo. Si tienes que hacer cola de tantas horas para conseguir algo, es complicado, ¿no? Entonces a eso te empiezan a bombardear por las redes sociales, que yo lo hablaba el otro día con unos amigos. El problema no es en sí la situación, que ya está difícil, es verdad, sino la circunstancia, ¿no? El daño y la influencia que tiene en la juventud cubana las redes sociales, como la tiene en cualquier parte del mundo, pero bueno, como en este caso estamos hablando de Cuba, en la influencia de las redes sociales y lo buena que pueden ser si son muy bien usadas, pero el daño que pueden hacer si se usan con maldad, como se ha hecho esta vez.
Entonces yo creo que lo que ha pasado en Cuba es eso, un cierto alteración del orden social debido y provocado de Estados Unidos, pero vamos, que no nos sorprende a nadie de que pase. Lo que pasa que es verdad que esta vez le suma que la gente está agotada. El pueblo cubano, como el andaluz, me imagino, no está acostumbrado a estar metido en su casa todo el día y espera a ver y un año y ahora no salga, ahora otra vez, ¿sabes? Por el tema de la pandemia. Yo creo que se ha unido un poco de todo, pero el principal causante, el bloqueo y las campañas de los medios de comunicaciones y el dinero que se invierte de Estados Unidos para provocar estas situaciones. Gracias, Daniceli. Venga, Dani, ahora sí tienes tú la palabra, ¿vale? Vale, muchas gracias. Sí, yo, bueno, hacer hincapié, por supuesto, en lo que dicen los compañeros y compañeras, que el principal causante de la situación económica de Cuba, pero vamos, con diferencia, es el bloqueo criminal de Estados Unidos. Criminal porque en verdad la estrategia es muy antigua, es una estrategia medieval, es rendir por hambre a un pueblo, es lo que se hacía con una ciudad cuando querías conquistarla, bloquearla, que no entrara ningún alimento y que rindiera por hambre y enfermedad. Esa es la estrategia y por eso se condena todos los años en la votación de Naciones Unidas por aplastante mayoría, solo con el voto en contra de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, el artífice de esta estrategia criminal, e Israel, su aliado igualmente criminal por todos conocidos. Y además hay un apoyo internacional contra ese bloqueo, no solo por una cuestión de justicia y ética, sino porque es que el bloqueo es extraterritorial. El bloqueo se aplica contra cualquier persona o empresa que intente operar, comerciar o tener relación con Cuba. Nuestra propia asociación, que es una asociación andaluza con un CIF español registrada en el registro de asociaciones andaluzas, nosotros hicimos una campaña de recaudación de donativos a través de Facebook, una plataforma social operando desde aquí, desde España. Recaudamos un dinero, nunca nos lo ingresaron. Simplemente porque nuestra asociación lleva el nombre Cuba. Eso llegó al banco en el que Facebook recoge sus coestaciones y sus crowdfunding. Le saltó el que nosotros llevamos el nombre Cuba en nuestra asociación y se quedaron el dinero. Se lo quedaron, sin más explicaciones. Nos quejamos, tal, pero bueno, la atención al cliente de Facebook es lo que es. Te contestan en inglés cuando te contestan y tampoco te explican nada. Es lo que tiene ser un gigante. Pero para que veáis hasta qué punto el bloqueo afecta no solo a los cubanos, sino a cualquiera que intente operar. Nosotros hemos intentado mandar transferencias a Cuba cuando los huracanes, transferencias de ayuda humanitaria, nos las devolvían a los tres meses. Nos la rebotaban después de haberse cobrado 100 o 120 euros en comisiones. No llegaba nunca. Ese es el bloqueo. Por eso es un intento de rendir por hambre al pueblo cubano. Por eso es criminal. Y a pesar del bloqueo, el desarrollo económico y social que tiene Cuba es impresionante. Que tengan 5 vacunas, un país en vías de desarrollo, eso no lo tiene nadie. No las tiene España, que todavía anda a ver si saca una vacuna. ¿Qué no sería capaz de hacer Cuba, que tiene médicos repartidos por medio mundo, sin el bloqueo? Ese es el problema. Por eso se agrede a Cuba, por el ejemplo que es capaz de desarrollar una economía planificada en el interés del pueblo, poniendo todos los recursos al servicio de su pueblo y no al de unas élites oligárquicas como pasan en otras partes, ¿no? Esa es la cuestión del bloqueo. Desde luego lo que ha pasado en Cuba esta semana tiene mucho que ver con el bloqueo, pero no solo eso, es una realidad un poco más compleja, por supuesto. Tiene que ver con la pandemia, como han dicho los compañeros, y tiene que ver con Cuba estaba bandeando la pandemia más o menos bien. De hecho, en comparación con las cifras de otras naciones, bueno, de su alrededor ni te cuento, bueno, con los propios Estados Unidos o con Brasil o con el brote que se dio en Ecuador, comparado con eso, Cuba estaba estupendo, porque las medidas de prevención social que se estaban tomando estaban haciendo que no tuviera un impacto devastador sobre la salud de su pueblo. Y en estos momentos pues se ha dado una cosa que, bueno, que también era previsible, que por el propio cansancio de la pandemia, como decía la compañera Daniceli, al final se ha terminado produciendo un brote centrado además en la provincia de Matanzas, que es una de las zonas donde más se han dado estos altercados, que ha llevado a que se colapsara en cierta medida el sistema de salud pública porque se agotara la reserva de medicamentos, se desbordara la capacidad de atención hospitalaria. Bueno, una cosa que nosotros hemos visto aquí en Madrid y en otras ciudades, ¿no? Y eso ha generado cierta ansiedad y angustia en el propio pueblo que ha salido a demandar eso también.
Y eso junto con otras cuestiones que también han influido, por supuesto, una campaña de desestabilización en las redes que ya viene de hace tiempo y enfocado en los más jóvenes, o qué es la canción Patria y Vida, con esos códigos para llegar a la juventud, de esos valores de consumo, de esos valores heroicos de rebelarse, que es esa canción, que de repente salen un grupo de gente muy populares en Cuba, que por cierto, los compran y se lo llevan a Miami, gente de zona y no sé qué, para hacer esta canción y porque saben que tienen mucho tirón dentro de la juventud cubana. Eso es una campaña orquestada para generar un descontento y generar una implantación de determinados valores y ir promoviendo esto. De hecho, se cantaba, no se coreaba esa consigna Patria y Vida contra Patria y Muerte. Eso está muy bien pensado y diseñado desde los laboratorios de la inteligencia, de la guerra de la inteligencia. Y luego, pues, otras cuestiones que también sí van a lo interno, que han podido tener un impacto en todo esto, como determinadas reformas económicas que en Cuba eran necesarias, pero que se han hecho justo antes de una pandemia, porque era imprevisible, y han terminado provocando efectos en la economía interna también, sobre todo inflación, un proceso inflacionario preocupante que ha encarecido el nivel de vida ya de por sí, claro, agravado por la escasez del bloqueo. Desde luego, lo bueno que tiene la pandemia es que es coyuntural. La anterior crisis que se dio económica fuerte en Cuba, que fueron los años 90, pues tenían que ver con la caída del bloque socialista del Este, y eso es estructural. La Unión Soviética cayó y cayó, y ahí había que reinventarse. Pero la pandemia es coyuntural. La pandemia, al final Cuba vacunará a su población, al final el turismo volverá y se volverá por eso era tan necesario para Estados Unidos que fuera ahora, romper ahora, porque sabe que al final volverán a su normalidad que no es normalidad porque es normalidad bloqueada, pero volverán a entrar los turistas, los dólares, y volverán a reflotar la economía en los niveles en los que estaban antes. Y esa es la historia. Y luego sí es verdad que es importante, yo creo que ahí es una reflexión que tendrá que hacer Cuba, la manera que igual que se hizo en los años 90, con la batalla de ideas, con los trabajadores sociales, a los que Fidel llamaba los médicos del alma, un trabajo para esa parte no mayoritaria, pero sí significativa de juventud, que ha sentido una desconexión del proceso revolucionario y ha abrazado otras ideas. También es verdad que hay gente que no vivió la dictadura de Batista, y hay gente que a lo mejor incluso nació ya con el periodo especial, ni siquiera vivió la época del desarrollo del campo socialista y la ayuda del CAM y demás. Por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo de conexión y de reintegrar a los valores de la revolución y el socialismo a esa juventud que ahora anda en otras cuestiones, en valores de consumo, en valores que son importados y que son además dirigidos. Muchas gracias, Dani. Creo que Mari Carmen también tiene ahí la manita levantada, así que cuando quieras, Mari Carmen, puede... Sí, bueno, quería añadir que en este contexto de pandemia, el movimiento estatal de solidaridad con Cuba ha trabajado a petición de Medicuba Suiza y de SODEPA, que ha sido quien ha coordinado la campaña a nivel estatal, y ha recaudado a fecha de 23 de junio, creo que fue cuando se cerró ese dato, 4 millones de jeringuillas, ¿vale? Así que bueno, estamos muy contentos porque han participado organizaciones de todo tipo y personas a título individual. Y bueno, el límite o el objetivo que se puso SODEPA creo que fue de la mitad, vamos, que se ha duplicado. En cuanto se abrieron las cuentas, la gente reaccionó muy bien, ¿no? Porque, bueno, saben quién es Cuba y bueno, estamos muy contentos. Muchas gracias, Mari Carmen. Nos pide también la palabra Miguel Ángel. Yo creo que aunque el tema de la pandemia lo íbamos a tratar aparte, se ve que nos pesa tanto mentalmente que tiene que salir continuamente la conversación. Así que, bueno, después de Miguel Ángel, si alguien quiere comentar algo más sobre la pandemia, sobre los buenos resultados, no solo de la vacuna, sino los buenos resultados de la isla o la comparación de la isla
de cómo se vive la pandemia en la isla con respecto a otros países, pues cuando queráis. De momento tiene Miguel Ángel la palabra, ¿vale? Venga, gracias. Sí, yo muy breve, María, solamente por hacer un apunte, pues bueno, la pregunta era sobre si tenían que ver las protestas con el bloqueo. Al final hemos hablado todos y todas y nos hemos apuntado, estamos en España, y concretamente en Andalucía, y los medios aquí han reflejado las protestas y han amplificado las protestas y han exagerado las protestas, pero también había una reacción del pueblo revolucionario en defensa de la revolución, en defensa del socialismo, que eso no ha aparecido en los medios de comunicación. Entonces, no lo hemos dicho, ha habido una respuesta masiva y yo creo que es importante apuntarlo porque la gente que nos está escuchando aquí en España y que en los grandes medios de comunicación no ha conocido la respuesta del pueblo cubano, pues que sepan también que al igual que había unas protestas alentadas por el imperialismo, y no me extiendo como lo ha explicado bien Dani, también había una respuesta masiva importante en defensa de la revolución. Gracias, Miguel Ángel. Pues vamos a ver que Ketty nos ha levantado la mano. Vamos a decirle que la baje y que abra la boca. Bueno, pues con esto de las movilizaciones, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, las movilizaciones se han sobredimensionado en los medios de aquí, incluso con fake news, poniendo imágenes de manifestaciones en Egipto como si fueran manifestaciones en contra del gobierno revolucionario en La Habana, presentando imágenes de personas golpeadas que eran de Venezuela o de otros países diciendo que habían sido en Cuba. En fin, las mentiras que se han dicho son tremendas, pero lo que sí no se ha dicho, como muy bien ha comentado Miguel Ángel, ha sido la respuesta del pueblo cubano, de las manifestaciones a favor de la revolución. Y yo quiero volver a la comparativa, es decir, manifestaciones en contra de las medidas de los gobiernos para enfrentar la pandemia y contra la crisis económica que ha provocado, se han producido en todos los países del mundo, en España, en Europa entera, algunos incluso que han sido negacionistas, en fin, ¿para qué los vamos a mencionar? Pero manifestaciones en contra de las medidas de los gobiernos se han producido en todas partes. Y en Cuba también. Pero la noticia ha sido Cuba, no ha sido las manifestaciones en otros países. Y como bien ha dicho Dani, y como ha dicho Daniceli, estaban alentadas por personas que en su mayoría reciben dinero de Estados Unidos para provocar disturbios. Y vuelvo a hablar de la coincidencia de que se hayan producido justamente cuando había voces que se estaban levantando para que Biden retirara las restricciones implantadas por Trump y justamente cuando las vacunas cubanas empiezan a dar frutos y hay países que las quieren comprar. Justamente en ese momento es cuando se producen estas manifestaciones. Yo no digo que todos los que se han manifestado en contra del gobierno cubano estén pagados, evidentemente que no, porque volvemos a lo mismo. Los que sí están pagados han aprovechado el caldo de cultivo del malestar y del cansancio de la población para provocar esas manifestaciones. Pero evidentemente no hemos visto la otra parte, que son los miles y miles y miles de personas que se han manifestado a favor de la revolución y en contra de esos disturbios que se han provocado desde otros puntos que no son Cuba. Muchas gracias, Ketty. Ahora vamos a ver qué quiere contarnos Daniceli. Cuando quiera, Daniceli. No, nada, haciendo un apunte pequeño en mi vivencia con lo que ha pasado en estos días, ¿no? Yo como cubana, residente aquí en Andalucía y que pertenezco a la Asociación Tocororo de Cubanos Residentes en Andalucía, me han llamado de varios medios, no sé cómo se han hecho con mi número de teléfono para entrevistarme, que yo lo he vivido, ¿no? Para un poco compartir la experiencia. Y cuando se han dado cuenta o han notado de que mi posición no es la que yo esperaba, que yo defendía a la revolución o contaba la verdad que ellos no quieren contar, sencillamente no se han dado esta entrevista. Me llamaron de Televisión Española, de Canal Sur para una tertulia, me quedé esperando la respuesta, me llamaron de
de la secta, que si vinieron ya, porque le dije a la periodista, mire usted, yo sé que después que yo le he contado y le he respondido lo que le he respondido, usted no va a poderme hacer la entrevista. Me dijo, no, tengo que consultarlo con mi jefe, y me llamó 5 minutos después, me dice, sí, hago la entrevista. Digo, muy raro me parece. Bueno, total, que vino la muchacha, me hizo la entrevista, 20 minutos o algo más, y cuando llegó la hora del noticiero, después de llevarme toda el informativo viendo a YouTube y 2 o 3 personas más soltando barbaridades e infamia y mentiras sobre Cuba, pusieron de mi entrevista solo 3 segundos. Entonces, yo he sufrido en carne propia lo que es la manipulación de los medios de comunicación con el tema Cuba. Y también digo, si en Colombia la policía ha matado más de 80 personas en las manifestaciones y se cuentan por ciento los desaparecidos de organizaciones civiles, en Haití mataron al presidente, un comando de ex militares estadounidenses y colombianos. Bolsonaro ha dejado por irresponsabilidad o porque le dará igual, no lo sé, porque morir por ciento a los brasileños, porque el corredor humanitario para Cuba, es que es el cinismo que existe y la doble moral y el discurso falso de nosotros no necesitamos. Y está claro, un corredor humanitario, nosotros necesitamos que nos dejen vivir en paz. El pueblo cubano lo único que necesita y pide que nos quiten el bloqueo si votan. Los mismos países que han votado en contra del bloqueo, después los medios de comunicaciones se posicionan todo lo contrario. No hay que tirar dictadura o democracia, hay que decirle bajo el bloqueo, que para eso España votó en contra de él. Y la mayoría de los países que ahora cuestionan a Cuba. Entonces, el doble cinismo, doble rasero, la doble vara de medir, que se lo expliqué a una periodista, ¿no? Cuba no solo fue colonia de España, también lo fue Haití, si tantos porque me decía es que por los lazos que nos unen, le digo, pero bueno, me imagino que los lazos que le unen a Haití, a Colombia y al Sahara también serán lo mismo, fuimos igual que ellos colonia de España. Entonces, no me creo el falso discurso de que le preocupa a los cubanos y el pueblo cubano. Vale, muchas gracias, Daniceli. No sé si Mari Carmen también quería decir algo o es que no ha bajado la mano de antes. De todas maneras, yo voy a lanzar una pregunta, ya que he hablado de corredor humanitario, porque de verdad que creéis que necesita Cuba un corredor humanitario, o será el gobierno yanqui el que necesita ser un poco más humano. ¿Qué pensáis? Mari Carmen, ¿tú quieres hablar o la mano se te quedó? La mano se me ha quedado levantada. Vale, pues le pasamos la palabra a Ketty, que también la ha vuelto a levantar. Bueno, Cuba no necesita ningún corredor humanitario. Lo que necesita, si a esa gente que está tan preocupada por Cuba, es que levanten el bloqueo. Además, si dicen que el socialismo no sirve y todo lo del es cuento de Cuba, pues que lo levanten y vemos si es verdad que es cuento, vemos si es verdad que Cuba puede desarrollarse sin el bloqueo. Si Cuba no se desarrolla sin el bloqueo, pues entonces que ellos llevaban razón. Es que el socialismo no servía, es que la revolución no servía. Pero si se demuestra que sin el bloqueo Cuba es capaz de desarrollarse, pues entonces los que decían mentiras eran ellos. Y Cuba, y los que defendemos a Cuba, somos los que tenemos razón. Entonces, además, lo del corredor humanitario es una doble trampa. Todos sabemos los corredores humanitarios en lo que terminan. Los corredores humanitarios terminan siempre en invasiones militares de Estados Unidos. En eso es en lo que terminan. Y eso es lo que están pidiendo algunos desde Estados Unidos. Algunos contrarrevolucionarios cubanos están pidiendo eso, que bombardeen Cuba, que intervengan en Cuba. Esos son los defensores de los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos me están hablando? Y en cuanto a democracia y dictadura, la dicotomía esa que los periodistas de aquí han puesto el dedo en la llaga sobre eso, yo creo que no se han leído en su vida la definición de democracia y de dictadura que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Yo lo que aquellos que dicen que Cuba es una dictadura, que lean
que lean el diccionario, la definición de dictadura y la definición de democracia. A ver si Cuba encaja ahí. Gracias, Ketty. Vamos a ir terminando este bloque, pero ya que hemos hablado de dictadura y demás, quería vuestros comentarios sobre la frasecita que soltó el otro día con la chulería que le caracteriza el líder del PP, ¿no? Le decía casi textualmente: diga conmigo, señor Sánchez, Cuba es una dictadura. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que se vive en España, por ejemplo, una democracia más real o más auténtica, como queramos llamarle, que la que se vive en Cuba? Cuando queráis. Danicelia ha levantado la mano, así bueno, que pero cedemos la palabra. Si va a hablar Bustamante primero, me espero. ¿No? ¿Hablo? ¿Da igual? ¿Hablo? Mira, con respecto a lo de dictadura y a lo que decía Casado, vamos, no podemos esperar otra cosa, ni podemos esperar menos. Entonces yo le pediría a él que se lea el concepto de dictadura y si Cuba es una dictadura y España una democracia, prefiero la dictadura cubana a la democracia española. En Cuba no hay rey. En Cuba, el señor Casado debe saber que en Cuba no hay un rey que no eligió a su pueblo, que es jefe de Estado. En Cuba no existe la policía para desahuciar a mujeres con niños de su casa, porque no hayan podido pagar la hipoteca. Entonces, en Cuba no existen las colas del hambre como la tienen aquí, y si existiera algo social, lo financia y lo subvenciona el Estado, no las iglesias. En Cuba no existe la ley Mordaza, entonces a lo mejor el señor Casado está un poco perdido, pero las imágenes, yo le pondría un televisor delante con vídeos de Cuba, de la policía poniendo orden y vídeos de la policía española poniendo orden en España. Y entonces a lo mejor le ayude un poco a reflexionar, porque a lo mejor es que él habla para la televisión española, pero luego la ve poco. ¿Será eso? No sé. O no tiene ni idea en el país que vive, porque como su nivel está por encima de los que vivimos de nuestro salario y de nuestro sudor, pues lo mismo le cuesta trabajo mirar para abajo y mirar un poquito a su alrededor. No lo sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por supuesto, no soy imparcial. Estoy en la misma onda que todos vosotros. Y ahora sí le voy a ceder la palabra a Miguel Ángel. Y perdona que es que no te había visto antes, ¿vale? Cuando quieras, Miguel Ángel. Sí, no te preocupes, María. Estoy de acuerdo, vamos, con lo que comentaba Daniceli y es obvio, y añadí también que precisamente en el Consejo de Ministros pues, se ha aprobado el proyecto de ley de memoria democrática en España, y que precisamente la derecha española del Partido Popular y de Vox y de Ciudadanos no es precisamente la más indicada para dar lecciones de democracia cuando no se condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y los 40 años de dictadura que hubo en España, de dictadura que reprimió al pueblo, que asesinó al pueblo y que casualmente se situó en el ámbito de la política internacional al servicio de los Estados Unidos, cediendo además territorio nacional, se hacían llamar la guerra los nacionales, y sin embargo no tuvieron ningún problema en ceder la soberanía de nuestro territorio a bases militares de los Estados Unidos en Rota y Morón, que se utilizan para dominio de África y de Oriente Medio. Precisamente en Cuba hubo una revolución que derrocó a una dictadura alineada también a los intereses de los Estados Unidos, y se ha construido un sistema que es distinto al de aquí, pero que es una democracia popular, porque el poder y las decisiones emanan del pueblo y de la participación del pueblo, y velan evidentemente por los derechos humanos, por la justicia social, y como dijo Fidel, fue una revolución de los pobres para los pobres, y evidentemente no es la derecha española la más indicada para darle lecciones de democracia a un pueblo organizado
Estado y a un pueblo democrático y cívico como el cubano. Bueno, pues ya para terminar este segundo bloque, antes hacíamos referencias de puntilla a la última Asamblea General de la ONU, y yo me pregunto, ¿de qué sirve que se apruebe con una mayoría tan aplastante, 184 votos a favor, solamente 2 en contra, por supuesto Estados Unidos y su aliado Israel, y 3 abstenciones, el levantamiento al bloqueo si luego las resoluciones de la ONU no se cumplen? ¿Creéis que sirve para algo la ONU o es una de esas organizaciones, otra más de las creadas para dar una imagen de compromiso internacional, de buenas relaciones entre los pueblos, pero que en realidad no sirven absolutamente para nada? Me gustaría saber vuestra opinión. A ver, Ketty ha levantado la mano, así que le damos la palabra. Bueno, las resoluciones de la ONU ya sabemos, estamos históricamente acostumbrados a saber para qué sirven, porque ahí están también las del Sáhara, las de Palestina, etcétera, etcétera, que nunca se cumplen. Israel se las pasa por el Arco del Triunfo, Estados Unidos también. Pero lo que no se puede olvidar es que son un buen altavoz para los medios de comunicación. Desde el año 1992, la ONU viene aprobando cada vez con más apoyo resoluciones en contra del bloqueo de Estados Unidos. Y ahí los yanquis no tienen más remedio que escuchar a los cubanos, los argumentos de los cubanos. Pero además hay otra cuestión que me acaban de pasar la información, y es que Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que además está como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tal, recientemente ha puesto de ejemplo a una cubana, de ejemplo de las protestas contra la llamada dictadura cubana. Y resulta que esa muchacha se ha manifestado a favor de la revolución cubana. Y la muchacha de la cual se ha utilizado por Michelle Bachelet su imagen es una prueba más de las noticias falsas y de la manipulación informativa que ha habido. Pero que lo haga una representante de la ONU ya es grave. Tan grave como que esta muchacha le ha presentado una demanda a Michelle Bachelet por utilizar su imagen de una manera torticera, poniéndola como disidente y como participante en las protestas contra el gobierno cubano, cuando precisamente es todo lo contrario. Muchas gracias, Ketty. Creo que Miguel Ángel también quiere tomar la palabra. Cuando quiera, Miguel Ángel. Sí, gracias, María. Sí, simplemente añadí que las Naciones Unidas se crean en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de preservar la paz y fomentar la cooperación entre naciones en el mundo y garantizar la seguridad y la armonía. En ese sentido, la humanidad venía de la devastación de la Primera y fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial. Creo que es necesario un ente de articulación que garantice también un sistema mundo democrático, multipolar, pero sí es cierto que la ONU necesita una reforma que, para empezar, no es democrática porque hay 5 naciones que tienen derecho a veto, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero 5 naciones tienen más privilegios que el resto de la humanidad. Y después las resoluciones, las deliberaciones de la ONU no tienen carácter ejecutivo. Dicho esto, yo creo que para Cuba es una victoria política muy importante que haya 184 naciones que voten contra el bloqueo económico, comercial y financiero y que solo haya 2 que voten con Estados Unidos. Es decir, que Cuba a Estados Unidos la ONU le pega una paliza todos los años, le gana por goleada. Y en ese aspecto, políticamente y simbólicamente es importante. El problema es que ejecutivamente, pues quien tiene que romper el bloqueo, que son los Estados Unidos, no lo cumple. Y en ese aspecto, pues sí es cierto que la ONU necesita una reforma, que es necesario
mecanismo que arbitre las relaciones internacionales, pero que evidentemente las resoluciones tienen que tener carácter ejecutivo para que ese ente sea útil al conjunto de la humanidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Dani nos pide la palabra y pido concisión para poder tener unos minutitos para hablar del tercer bloque de la solidaridad con Cuba. Venga, Dani, cuando quieras. Sí, yo muy breve, solo por aportar un poco de concreción al caso que decía Ketty, de la chica esta, se llama Betty Pairol. Las Naciones Unidas, nada menos que Naciones Unidas, usó su imagen en una manifestación a favor de la revolución para denunciar, para hacer propaganda y apología de lo contrario, de las manifestaciones en contra. Ella lo denunció el uso fraudulento de su imagen, y Twitter le ha cerrado la cuenta a ella por actividad inusual. Y así es como funciona esto. Por eso también iniciativas como las de Radio Republicana, para arrojar un poco de luz en todo esto, son tan importantes. Pues muchísimas gracias a todos y... antes de terminar, Daniceli quiere... le vamos a dar la última palabra a este bloque. Venga, Daniceli. No, es que no me he dado cuenta. No, era un poco eso, en la misma línea. Yo creo que las ONU sí son necesarias porque dejan en evidencia la carencia democrática que tiene Estados Unidos. Dejan en evidencia de que Estados Unidos le da igual lo que diga el resto del mundo, siempre harán lo que a ellos les dé la gana. Entonces, de cara a lo que a ellos les gusta mucho, la apariencia, ¿no? Está bien porque tiene un significado simbólico y le da a Cuba una base y a los cubanos revolucionarios para decirle, vale, está demostrado, existe el bloqueo y está demostrado de que la mayoría de los países del mundo andan en contra de él, pues quítenlo. Entonces, simbólicamente tiene mucha importancia y creo que es importante. Debería de servir para más, pero bueno, no podemos pedir mucho más. Bueno, pues gracias a todos y lo dicho, después de una canción pasamos al tema de la solidaridad con Cuba. Ya se nos está agotando el tiempo, como hemos dicho antes, y vamos a, aunque sea brevemente, a hablar del último espacio que habíamos dividido la tertulia, de la solidaridad con Cuba. Está claro, no tenemos que contarlo aquí, creo, nada más que de puntilla, que una de las señas de identidad del pueblo cubano es su solidaridad con los demás, solidaridad que ha demostrado en los 5 continentes a pesar de las necesidades que ellos mismos tenían, ¿no? Y a esta altura de la película, bueno, a estas alturas de la tertulia, me gustaría saber, esta pregunta va directamente para Mari Carmen, si estamos nosotros a su altura o nos queda mucho por recorrer. Y también otra pregunta a continuación, ya contestas tú en el orden que quieras. Si piensas que la solidaridad que parecía que había en los años 80 y 90 del pueblo español con Cuba se ha perdido, o ¿tú qué opinas? ¿O seguimos manteniendo más o menos el listón? Mari Carmen, cuando quieras. Hola, buenas. Pues no sé si te puedo responder a esa pregunta, porque en los 80 y tanto nací yo. Así que lo que sí sé es que bueno, la coordinadora de andaluza de solidaridad con Cuba, que integra o ha integrado históricamente a un montón de organizaciones, ¿no? De asociaciones de solidaridad y de partidos, fundamentalmente, pues lleva más de 25 años, como tú dices. La verdad es que yo entré pues hace 10, con lo cual te puedo hacer una perspectiva más o menos de los últimos 10 años, pero aunque me imagino lo que fue en los 80 y los 90, pues no he sido testigo directa. En cuanto a la primera pregunta que me has hecho, pues Daniceli, que estuvo en la última reunión de la coordinadora de solidaridad, nos decía que bueno, que le sorprendía mucho pues cómo estábamos en España, que la izquierda pues estaba totalmente fragmentada, que estábamos enfadados por tonterías, ¿no? Que éramos muy... bueno, no lo dijo con esas palabras, pero yo lo entendí como que había pues un cierto sectarismo, ¿no? Y que pues así no se va a ninguna parte. Entonces yo, pues,
En relación a ese análisis, pues estoy de acuerdo, o puedo estar de acuerdo, pero es cierto que, bueno, en cuanto a si estamos a la altura o no estamos a la altura, pues yo espero que sí. Recientemente, pues nos estamos de nuevo vertebrando y creo que hay una voluntad de organizarnos y de coordinar pues las acciones que tenemos a las que tenemos que hacer frente, porque es que no hay otra manera, vamos, desde la unidad y desde la organización, si no, no vamos a ninguna parte. Es cierto que el COVID, lo que no es el COVID, bueno, pues todos los movimientos sociales también pasan por sus más y sus menos, ¿no? Pero yo pienso que aquí en Andalucía estamos fuertes y aunque, bueno, hay provincias todavía que son históricas de solidaridad con Cuba, que bueno, pues están todavía, no terminan de asistir a las reuniones, pero sé y me consta que están trabajando, ¿no? Y luego a nivel estatal, pues el movimiento estatal de solidaridad con Cuba nació con 54 organizaciones. Entonces a mí me parece bueno, que ahí vamos, hay reuniones periódicas, hay un plan de acción, vamos a culminar en la primavera con el próximo encuentro estatal que se va a hacer en Valencia y en otoño la intención es hacer el encuentro andaluz en Jaén, que ya hace más de 2 años que no se hace. Y bueno, pues hay organizaciones y asociaciones y espacios también que han estado un poco desiertos, por así decirlo, y que bueno, que ahora pues lo han vuelto a retomar pues la gente que históricamente a lo mejor ha estado ahí, pero que ha estado a otra o que bueno, pues no se ha podido. En ese sentido, pues no sé si te respondí a la pregunta, pero yo pienso que sí. Si no, pues no estaríamos en esa tarea, ¿no? Espero pensar que sí, que estamos a la altura. No sé qué opina el resto. Muchas gracias y perdona por haberte hecho una pregunta sobre los 80 o los 90, que para mí yo ya era madre, en los 90 ya visité Cuba. Claro, soy muy jóvenes la mayoría de los participantes, más del 80% de los participantes. Bueno, Daniceli ha levantado la mano y me gustaría, aparte de lo que ella vaya a opinar, si hay una cosa concreta que necesite urgentemente ahora el pueblo cubano, aparte por supuesto de que le levanten el bloqueo. Cuando quiera, Daniceli. Nada, mira, con respecto a lo que decía Mari Carmen, sí, yo hacía el otro día un comentario, pero bueno, no era exactamente las palabras, pero yo creo que Cuba, el movimiento de solidaridad, yo mis 15 años de experiencia en España, lo veo, siempre lo he visto y me ha sido de mi admiración, ¿no? Cómo el movimiento de solidaridad con Cuba ha funcionado y sigue funcionando con su altibajo, como en todo, como en la vida cotidiana todos tenemos altibajos, no va a ser distinto con el movimiento de solidaridad. Cuando me refería al tema ese de que lo veía con cierta pena, ¿no? Y tristeza de la izquierda española a la que yo pertenezco también, era porque cuando vemos a Cuba como referente, ¿no? Creo que a veces no, a lo mejor quizás haciendo un ejercicio de autocrítica también como formando parte de la sociedad española y de la izquierda española. Nos vemos a Cuba quizás, no somos capaces de sentarnos a analizar que Cuba es capaz de unir. Entonces yo creo que de hecho está de ejemplo en el movimiento de solidaridad, ¿no? Como Cuba une siempre a distintas personas de distintos partidos de izquierda, de movimientos sociales. Cuba siempre une. Yo como cubana no puedo ser solidaria, yo tengo la obligación de ser patriota, pero con el concepto de patria y de patriotismo de verdad, no del patriota que vende su patria, sino del patriota que la defiende. Yo creo que el movimiento de solidaridad es bastante bueno y de hecho ahora se están realizando muchas acciones. Decías que necesita Cuba aparte de quitarle el bloqueo. Estamos trabajando en ello. Mucho material médico. Para lo más urgente ahora en Cuba es resolver la situación
de colapso debido a la prohibición de Estados Unidos a la farmacéutica de venderle material médico y materia prima a Cuba para fabricar los medicamentos. Creo que ahora mismo Cuba necesita y está muy necesitada de material médico, medicina y en general todo lo que tenga que ver con hospitales para salvar vidas, como siempre lo hemos hecho y con la calidad que siempre lo hemos hecho. Muchas gracias, Dani Celi. Han pedido la mano, Dani, han levantado la mano, perdón, Dani, Ketty y creo que Mari Carmen también. Os ruego brevedad y a Dani además le voy a hacer una pregunta también concreta. ¿Qué está haciendo tu asociación en estos momentos por solidaria, para ser solidario con Cuba? Cuando quieras. Sí, mire, yo entiendo que Cuba tiene muchos amigos en el mundo. Tiene muchos, desde luego más que enemigos. Y tiene muchos amigos en el mundo porque la revolución a nivel internacional hace el bien, alfabetiza, lleva a médicos a rincones donde nunca han sentido atención médica. Y eso genera una gran ola de agradecimiento, de simpatía y de amistad hacia Cuba y su revolución. Nada más que hay que ver, por ejemplo, bueno, en el Parlamento Europeo, cuando han intentado llevar alguna resolución, alguna provocación de condena, pues, por ejemplo, parlamentarios italianos, incluso de derecha, cómo han salido a recordar el trabajo de las brigadas médicas cubanas en plena pandemia en su país. Claro, porque Cuba predica con el ejemplo, ¿no? Como decía Martí. Una de las tareas principales de las asociaciones de amistad con Cuba es organizar a todos esos amigos que tiene Cuba por el mundo. Y yo creo, bueno, y nosotros, nuestra asociación anda en eso. Siempre ha sido nuestro objetivo, nuestra meta, acercar a toda esa gente que siente simpatía y esos sentimientos por Cuba para organizarlos, porque organizarlos somos más fuertes y podemos hacer más cosas, ¿no? Y nuestra lógica ha sido acercarlos desde lo cultural y desde ese tipo de actividades, y seguimos con eso. Pero siguiendo con eso, que es digamos, nuestro leitmotiv, es verdad que ahora tenemos un par de tareas urgentes que acometer como amigos de Cuba. La primera de ellas, que yo creo que es lo que estamos haciendo aquí hoy, es romper el cerco mediático y romper el discurso hegemónico de la mentira que se está levantando contra Cuba. En esta fecha, sobre todo, ¿no? Con todo este discurso y todas estas manipulaciones que está viendo a través de redes sociales y demás, que intentan trasladar un discurso que es falso. Y eso hay que romperlo con la verdad. Hay que arrojar la luz de la verdad sobre lo que es Cuba, sobre su proceso y sobre lo que significa. Y eso es una cosa urgente en este momento. Romper ese discurso hegemónico basado en la mentira y en el odio. Y un segundo punto muy importante, que yo creo que Dani Celi ya lo ha apuntado en su intervención, que es retomar, porque en cierta medida eso se había dejado en un segundo plano, retomar la ayuda material. La ayuda material que es una cosa, es una iniciativa que la solidaridad o la amistad con Cuba en los años 90, cuando el periodo especial fue prioritario y se mandaron barcos, contenedores y todo lo que se pudo para aliviar el bloqueo, es importante en esta situación coyuntural, como digo, provocada por la pandemia, provocada por este recrudecimiento del bloqueo, ayudar, porque también es una cuestión, y ahí sí, de solidaridad y de amistad y de humanitaria, pero de verdad, ayudar a los hermanos cubanos a que capeen esta coyuntura tan complicada de la mejor manera posible y con los recursos que podamos. Y ahí la solidaridad tiene que estar otra vez, como en su día, organizada, intentando romper este cerco económico y esta situación tan complicada, ¿no? Y yo creo que esas son las claves en las que la solidaridad debe de moverse en estos días, como bien decía Mari Carmen, organizada y en colaboración. Y un paso muy importante a nivel de España ha sido la reconstrucción del movimiento del MES, que es el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que es de hace unos meses, y que por fin nos vemos compañeros que estábamos trabajando en distintas partes del Estado español de manera separada o que nos íbamos hablando entre nosotros, pero tenemos un espacio de discusión, de debate y de encuentro. Gracias, Dani. Ketty, muy brevemente, Brenda, que ya se nos está pasando el tiempo. Venga, cuando
Telegráficamente. Tú preguntabas antes qué hace falta entre mandar a Cuba ahora mismo en el tema de solidaridad. Bueno, como decía Dani Celis, cualquier tipo de material médico, medicinas de todo tipo, pero por ejemplo, para que la gente se haga una idea, y si hay responsables de hospitales sanitarios que nos están oyendo y que están por ayudar a Cuba, no hay bolsas para colectomizados. No hay lentes para operar a la gente de catarata. En fin, hay una serie de cosas que son indispensables no solamente para el tema de la COVID, sino para atender otras enfermedades y que son necesarias. Así que yo creo que es una pincelada decir estos materiales que también son muy necesarios. Bueno, pues muchas gracias a todos. Una última intervención rápida para que los que nos están escuchando, si quieren aportar y si quieren ser solidarios, desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Dirigirse a alguno de vosotros, a alguna asociación ya formada, o qué recomendáis? Tenéis la palabra cualquiera de vosotros que quiera hablar. Por ahora desde la Coordinadora de Solidaridad en Andalucía, a través de la Asociación de Málaga, se ha habilitado un número de cuenta para, bueno, después de la recogida que hicimos con la jeringuilla, pues para reiniciar la recogida de dinero para pagar un contenedor con material sanitario que ha recaudado la Asociación de Málaga y la de Almería y que bueno, la han tenido que llevar a Alcalá de Henares, pero necesitamos, bueno, la Asociación de Málaga nos pidió a la coordinadora dinero para poder solventar los gastos del contenedor, y luego hay una iniciativa a nivel andaluz de pedirle al movimiento de solidaridad estatal de hacer un envío o de coordinar un envío a nivel de todo el territorio. Por tanto, pues todo ese dinero que vayamos recaudando en esa cuenta de Málaga, pues nos va a venir muy bien. Y luego Sodepa Andalucía también se ha ofrecido para coordinar el envío de medicamentos. Ellos tienen un sistema en el que están intentando pues aprovechar los viajes de particulares o incluso, bueno, pues el envío directo, en el que a través de donaciones pues lo envían por correo y nos invitan a todas las personas que tengamos medicamentos que puedan ser de interés para el pueblo cubano, pues que se lo hagamos llegar, ¿vale? Entonces, bueno, para cualquiera de nosotros en realidad pueden encauzar esa ayuda. Vale, pues muchísimas gracias a todos y de verdad que ha sido un placer inmenso compartir este tiempo con vosotros y sobre todo ver que sois tan jóvenes y que estáis ahí para tomar el testigo de nuestro trabajo anterior. Muchas gracias.